Grabar. Y creo que está mal el audio. Pero a ver un momentito. No. Oh, ahí me oyen, ¿me escuchan mejor ahí? Mucho mejor, ingeniero. Mira que sí. Sí, bastante mejor. Sí, pues. Sí, es que ya me cambié, es que no estaba con el audio de las, ni el micrófono de las orejeritas estas. Bueno, ok. Entonces, como siempre, pues digamos, vamos a ver un video y que tiene que ver un poco, o sea, digamos, tiene que ver con lo que, digamos, o parte de lo que estamos haciendo ahorita. A ver si hay la analogía. Entonces, vámonos a compartir pantalla. Nos toca diseño de investigación. Share. Y enlace a video de entrada. Tambores. Vamos a ver. Esto. Y dejemos los anuncios, que vivan los... Ah, no, ahí está. Bueno, eso no va. Ay, no. Quitemos esto. Ok, entonces es para empezar la noche de manera distinta. Entonces, ¿qué les pareció?
Interesante. Ahora, digamos, si nosotros lo aplicamos a a nuestro proceso que estamos llevando, ¿verdad? ¿Qué características tenía este grupo de gente que estaba tocando el tamborcito? Todos están haciendo una investigación. Tal Para vez, sí, conocerse. sí, solo denme un momentito que tengo una llamada ahorita, solo vamos a ver, permítame. Perdón, pero una llamada del trabajo. Entonces, sí, digamos cabalmente como lo que dice ahí es el trabajo en equipo, ¿verdad? Eh, la coordinación, la empatía, ¿verdad? O sea, digamos, y digamos que también cada uno de los que estaban, de los que estaban ahí o de los que estaban tocando los tambores, cada uno también tenía sus fortalezas, ¿verdad? O sea, digamos, ellos, algunos eran más hábiles en una cosa, otros más hábiles en otra, ¿verdad? Entonces, digamos, todas ese tipo de cosas, o sea, todo ese trabajo, ¿verdad? Que ellos hicieron, o digamos, se vio reflejado ya, y después de mucho esfuerzo, porque me imagino que los ensayos para poder hacer todo ese tipo de trabajos, pues me imagino que, ¿cómo se llama esto? Que les llevó bastante trabajo para llegar a eso, ¿verdad? Llegar a ese show y hacerlo como lo hicieron, ¿verdad? Entonces, entonces creo que todas esas características son características de lo que estamos haciendo nosotros ahorita y principalmente se los ponía o se los puse o digamos me gustó digamos como analogía porque digamos ese mismo trabajo digamos no termina ahorita, o sea, no termina en este curso, sino tienen que seguir ustedes con la misma empatía y con el mismo esfuerzo y con la misma dedicación para hacer todo el trabajo de investigación que tienen que hacer, ¿verdad? O sea, digamos, ahorita solo estamos haciendo el plan, al final de cuentas, pero tiene mucho, todavía tiene mucha tela, todavía esto tiene mucho para dar, ¿verdad? Y digamos, y toda vez que lo van a hacer ustedes en grupos, pues creo que todos se tienen que compenetrar y tienen que estar, digamos, en la misma sintonía, ¿verdad? De que tienen que hacer este trabajo para poder entregarlo bien, ¿verdad? Al finalizar, al finalizar el cuarto trimestre del segundo año, ¿verdad? O sea, digamos, dentro de un año van a estar terminando este trabajo y publicándolo como un artículo científico, digamos, ya publicando los resultados, ¿sí? Entonces, creo que por eso, digamos, por eso me permití ponérselos para recordarles todo esto, ¿verdad? O sea, para recordarles cabalmente todo lo que involucra y todo lo que viene, ¿verdad? O sea, digamos, es un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Pero que no tampoco es que sea imposible de sacar, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Y eso tal vez es recalcárselos, es la dedicación que le tienen que poner, ¿verdad? O sea, que ya no estén en clases o que ya no estén en este curso, ¿verdad? No significa que no hagan el trabajo, ¿verdad? Y eso es lo más difícil, o sea, entiendo que todo mundo va a tener un sinfín de, ¿cómo se llama esto?
de ocupaciones adicionales, ¿verdad? A las que puedan implicar este trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es bastante importante que todos estemos compenetrados y todos estemos eh, pues en esa sintonía de ese trabajo en equipo, de que todos tenemos que sacarlo juntos y que tienen que tener el tiempo o que tienen que programar su tiempo para hacerlo. De hecho, una de las cosas que vamos a ver o digamos que vamos, con las que vamos a terminar el día de hoy es, digamos, sobre el trabajo que, parte del trabajo que tienen que hacer para la otra semana es hacer el cronograma de cómo van a llevar a cabo su investigación, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso, ¿verdad? O sea, básicamente es eso, o sea, digamos, darles un poquito, eh, con este video, hacer esta analogía a esto, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario adicional al que ya me llevé yo unos minutos. No, ingeniero, por mi parte, todo claro. ¿Sí? O sea, entonces, ah, yo creo que ahí la motivación, y digamos, lo que yo pretendo es darles un poquito más de motivación a que hagan su trabajo y a que hagan un buen trabajo. O sea, créanme que el, el hacer un buen trabajo de investigación les va a redundar en mucho beneficio a la hora de estar ya solo presentando resultados y no estar haciendo trabajo cuando ya no deberían de estarlo haciendo, ¿verdad? Ingeniero, Sí, buenas noches. sí, buenas Mire, noches. solo una consulta que tengo duda. Usted explicó que los miembros del grupo que inician ahorita tienen que estar en el siguiente curso. Tienen que estar en el curso de proyecto de investigación 2. O sea, Ajá, deberían de inscribirse en el curso de proyecto de investigación 2, todos en la misma sección, digamos. va, pero digamos de que por temas de, porque en un año pueden pasar muchas cosas, salud, trabajo, simple y sencillamente ya no van a seguir con la otra parte de la maestría que sería el segundo año. ¿Qué pasaría ahí? Tienen que presentar los que terminen. Ah, ya, si digamos que si somos tres y solo dos continuamos, seguimos con el proceso. O Exacto. sea, no nos va a afectar en que, porque no está el tercero, solo por eso ya no podemos presentar. No, 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 tendrían que presentar los que son, los que concluyan, ¿verdad? O sea, los que lleguen al proyecto de investigación 2. Idealmente tendrían que ser todos, ¿verdad? Ah, ya. Y otra consulta aprovechando. Nosotros ahorita pues estamos haciendo nuestro protocolo. Empezamos a trabajar en el tema de la tesis, ya con todo lo que usted ya nos ha estructurado. ¿Esa tesis es la que nos va a servir para graduarnos No, no, o no. Es es... que mire, pues no es tesis, es proyecto de investigación. Ah, ya, Digamos, o ajá. sea, lo que ustedes van a hacer es, digamos, un trabajo de investigación bajo las premisas de la metodología científica, ¿verdad? Y Ajá. lo que ustedes van a presentar al final, digamos, es resumir esos resultados de ese proyecto de investigación o de ese trabajo de investigación, ¿sí? Lo van a presentar como en forma de artículo científico, ¿ya? Ah, ya. Eso es, y digamos, va a ser un trabajo más de su portafolio. Ah, ya, ya. Acuérdense que para la maestría lo que cuenta son los trabajos que van para el portafolio, ¿ya? Realmente solo necesitamos completar nuestro portafolio para poder hacerlo para los que quieran graduarse. No es que tengamos que hacer un trabajo extra como... No, no, no. No, Ah, aquí ya. no, en esta maestría, y de hecho, si ustedes se van al sitio que les puse la vez pasada, yo creo que se los puse a usted, no, no se los puse a usted, en umgedu.org, ahí están los requisitos, digamos, de lo que para graduarse, ¿verdad? De la maestría. Ah, ya. Sí, es que como a veces hay, algunos dan una información, y uno a veces se basa en lo que algunos compañeros comentan, ¿verdad? Entonces solo para aclarar No, por bien, eso le bien, digo, pero está bien. básense en lo que dice ahí en umgedu.org. Ah, está Esa bien. es la página digamos que es la página que tiene la dirección de la maestría y es en la que se comunica la información oficial. Ah, está bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, listo. ¿Algún otro comentario o algo?
pregunta, dudas? Inge, una consulta. Sí. Como bien mencionó un compañero por ahí, pues los que, si por alguna razón, causa de fuerza mayor, salud, lo que sea, algunos no llegáramos por X razón, ¿verdad? Al segundo curso juntos. Ujú, Obviamente, como usted bien lo indica, los que lleguen lo van a presentar, ujú. pero ¿qué va a pasar con los que por razones, por cualquier otro tipo de razones no lleguemos? ¿Qué pasa cuando lleguemos a ese curso? Van a tener que unirse a otro grupo que esté trabajando otra cosa o durante el semestre ver o digamos ustedes hacer un trabajo de investigación individual diferente, ¿verdad? Y exponer su situación ante la dirección de la escuela de la maestría para que también les apruebe el protocolo de ustedes. Ya. Muy bien, gracias. Ujú. Sí. Sí, por eso les digo, obviamente lo ideal es que todos terminen y todos lleguen, digamos, juntos, ¿verdad? Hacia el proyecto de investigación 2, ¿verdad? Obviamente, como bien ustedes dicen, pueden haber un montón o varias, ¿cómo se llama esto? Varias situaciones de fuerza mayor, como bien lo dicen ustedes, que pudieran romper o pudieran, digamos, debilitar al grupo, ¿verdad? Que, digamos, alguno de los integrantes ya no siguiera, ¿verdad? Ojalá que no pase, pero, pues, digamos, ahí sí que los que tengan que seguir, sigan, ¿verdad? Ahí no hay otra, ¿verdad? Hay que seguir y cuando lleguen a Proyecto de Investigación 2 los sobrevivientes pues serán los que presenten el trabajo, ¿no? Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, entonces lo siguiente, vamos a pasar a los siguientes 2 puntos. Miren, pues, vamos a hacer un trabajo. Hoy vamos a hacer un poquito distintos para ir variando un poquito las dinámicas y no que se me aburran siempre con lo mismo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer lo siguiente, porque hoy tenemos 2 presentaciones. Hoy tenemos la parte de diseño de investigación y la parte de los métodos de recolección de requerimientos, ¿verdad? Entonces, para la primera presentación, que es esta sobre diseño de investigación, esta la van a leer ustedes, o sea, digamos, estas son, digamos, todas estas, ¿verdad? Y van a hacer 2 cosas, ¿verdad? Para esto vamos a tener cierto tiempo, ustedes la leen, comprenden, miran todos los términos que están ahí, ¿verdad? Y sobre eso vamos a hacer 2 dinámicas. La primera dinámica, ¿verdad? Es que ustedes se van a ir a discusiones. Ahí yo creé ya un foro. Aquí está, sesión 7, ideas sobre diseño e investigación. Y ahí van a hacer ustedes una entrada, ¿sí? Y ahí van a colocar las principales ideas que ustedes hayan recogido de la presentación, ¿sí? Esa es la primera, esa es la primera actividad, ¿verdad? Eso lo hacen durante el tiempo que les daré para hacer la actividad, ¿sí? Primero. Y segundo, después, para reforzar el conocimiento, vamos a hacer un test, pero lo vamos a hacer a través de la técnica de la gamificación o gaming, ¿verdad? O sea, digamos, como lo quieran mostrar y vamos a hacerlo a través de este reto Kahoot que está por acá, ¿verdad? Eso, no sé si alguien ha jugado ya Kahoot, Sí, ¿sí? no. ¿No? Sí, yo tampoco. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver cómo es. Realmente no es difícil, es bastante bonito. Ahora siempre me ha gustado, digamos, innovar un poquito en esas
técnicas pedagógicas que nos pueden servir para reforzar requerimientos y básicamente reforzar requerimientos, reforzar conocimiento, ¿verdad? Y entonces así vamos a trabajarlo esta primera parte de la clase. Entonces, les voy a dar ahorita, son las 6:26, ¿verdad? Les voy a dar, sí, 40 minutos es lo que tengo previsto, yo creo que es más que suficiente, son 23 diapositivas. Entonces, digamos, entonces a las 6:26 serían más 40, bueno, es 27, 33, a las 7 sería, digamos, que a las 7:07, digamos que terminaríamos, y entonces a las 7:07 ya tendrían que haber leído, comprendido y haber hecho su entrada en este foro. ¿Sí? ¿Les parece? Está bien, Inge. Va. Entonces, yo aquí les voy a poner el relojito, ¿verdad? Y para que, ¿cómo se llama esto? Para que trabajen. Ah, y la otra cosa que les voy a poner de una vez para que si no después se me olvida, es también la lista de asistencia. Entonces aquí está para que se anoten en algún momento de esto. Vamos a ver. Realmente es individual, Jeff. Este no es por grupos. Este es individual. Entonces ahorita es, digamos, ustedes trabajan por cada quien por su lado, ¿verdad? La presentación, ¿dónde estaba, ingeniero? En material de aprendizaje, ¿no? En material, sí, ahorita ahorita solo les voy a compartir aquí ahí ya se los compartí en el chat. Y es aquí, miren, material de aprendizaje, ¿sí? Sesión 7, ¿sí? Y en sesión 7, esta que dice presentación sobre diseño de investigación. Hay dos, no se van a confundir, es la primera, la que está más arriba. Ok. Esta, presentación sobre diseño, porque está esta otra que es de instrumentos de medición. Esta la vamos a ver en conjunto. No, esta primera que está más arriba, presentación sobre diseño de investigación, por favor. ¿Sí? Ingeniera, disculpe, yo sé que ya dio las instrucciones, pero tenía un poquito de problemas con mi señal, entonces no sé si pudiera repetir rapidito. Ok, vamos a ver. Entonces, tienen que leer esta presentación, ¿sí? Entenderla. Luego se tienen que ir a actividades. No, perdón, a discusiones. En discusiones, hacer una entrada. Aquí yo no sé, ya entró, ya hizo alguien una entrada, pero no sé por qué. Ya Si se la no- sabía, ingeniero. ¿Ah? Por Ya se Dios, sabía la presentación. por Dios, ¿verdad? No, no es por grupos. Acuérdense que no es por grupos, es individual, ¿ya? Esto es individual, ¿sí? Entonces, discusiones. Voy a eliminar esta entrada porque todavía no está. Vamos a ver, eliminar. Ok. Entonces, digamos, en discusiones, de manera individual, cada quien tiene que hacer una entrada ahí con las principales ideas que él haya entendido de esa presentación, ¿sí? De acuerdo, gracias, Inge. Y luego ya al final, una vez terminemos, entonces yo ya les digo cómo hacer para que juguemos Kahoot, ¿verdad? Eso ya será después. Entonces, son las 6:30. Entonces ahorita 7:10, por favor, ¿verdad? Entonces le damos ahorita y yo voy a poner aquí el relojito para que estemos todos sabidos, ¿verdad? Entonces adelante. Los dejo trabajando ahorita ustedes un momento solos. Voy a parar la grabación y voy a ponerme en mute y voy a quitar mi video un ratito, pero ahí va a estar el relojito. Ok, vamos a ver aquí. ¿Cómo se llama esto? Ya la mayoría ya colocó su entrada en el foro,
¿verdad? Hacen falta, creo que 5 hacían falta. Entonces, para los que faltan, por favor, hacerlo. Ahora, entonces vamos a trabajar con... Solo déjenme un momentito. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar entonces con lo que les decía del reto Kahoot. Entonces, esto hay dos opciones, ¿verdad? O entra, digamos, quienes no lo tengan en su celular, lo pueden bajar y jugarlo desde ahí. Ahora, si tiene, y digamos que lo pueden bajar desde el Play Store, si ponen Kahoot, ¿verdad? Entonces ahí está. Así lo pueden trabajar. Si no, digamos, pueden entrar con la dirección en la pantalla, en su máquina, pueden entrar con la dirección de esta, Kahoot, esta, ¿verdad? Y yo les voy a dar el pin ahorita del juego, ¿verdad? Tienen que, digamos, al entrar les va a preguntar su nombre, entonces ponen por favor un nombre y un apellido, por favor, para que los pueda yo reconocer, porque después esto genera un reporte, ¿verdad? Entonces, para que los pueda ver quiénes fueron los que participaron. ¿Y qué más tendría que darles de instrucciones? Ah, bueno, y empezar, ¿verdad? Y ahorita les voy a compartir la pantalla para ver el reto. Vamos a ver, denme un momentito, sería acá. Entonces, vamos a ver, ahí estamos, Classic, ahí está. Ok, entonces ahí está ya, ahorita les comparto la pantalla. ¿Dónde está la pantalla? Aquí está. Entonces acá, ahí está. Entonces, ese es el pin que tienen, digamos, tanto en la aplicación como en la dirección que les di. Digamos, ahí ponen ese pin y ponen, digamos, al poner el pin, entonces les va a preguntar su user. Entonces ponen un nombre y un apellido. Ahí ya entró Brian. Entonces ahí voy a esperarlos a todos, ¿verdad? Donald, Eric, ahí están todos. Excelente. Muy bien. Listo. Llegamos ahorita 15. Excelente. Llevamos 24. $25. Nos faltan 4 o 6 o 4 o 5. Ahorita son 4 o 3, dependiendo cuántos. No me dejó poner mi nombre completo. O sea, mi nombre y apellido. Jonathan, solo puso Jonathan. Sí. Ah, sí, pero ahí por lo menos ya sé quién es. Sí, solo así lo puse. Va, está bien, no hay problema. Ok, ya entró Erwin. Xiomara. Nos quedan 2. Si son todos los que estaban en la sesión. 29.
Nos falta uno. Ahí están, ¿ve? Ya vieron. Ahí están todos. Estamos full house hoy. Con todos entrando. Muy bien. Entonces, si ya están listos, pues vamos a empezar a jugar. ¿Ya están listos, no? ¿O no están listos? Sí, dale. Va. Entonces son cabalmente, es para reforzar un poco los conocimientos de lo que estuvieron leyendo, ¿verdad? O sea, son preguntas relacionadas y que están dentro de la presentación. Obviamente no les va a dar tiempo a ver la presentación si quieren contestarlas a partir de la presentación, porque obviamente ya, digamos, el tiempo por cada pregunta son 30 segundos. Entonces hay que estar atento y esto tiene un punteo, entonces ahí vamos a ver quién es el que gana el reto. Entonces empezamos. No quiero ver el audio. Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿verdad? La musiquita. Sí. Bueno, entonces ahí vamos pues. Listos. ¿De verdadero o falso? Este tienen 20 segundos. Creo 18 respuestas. 24 respuestas. Y 22 son correctas y 2 no son correctas y otros no contestaron, entonces... Sí, es que a mí no me aparecía la pregunta. Solo A mí los tampoco, cuentos ingeniero, grandes. solo las figuras. No, por Ajá. eso, si eso es lo que tienen que contestar. Igual las figuras aparecen en la pantalla del ingeniero. Sí, o Perdón, sea, las Ah. preguntas aparecen en la pantalla del Ajá. ingeniero y a nosotros solo las figuras. Ajá, exacto. Ah, ok. Ah, Sí, eso es lo que estaba viendo, que no aparecían las preguntas y tenía que estar viendo la llamada y después tenía que estar cambiándome y ya no pude responder. O sea, Sí, digamos que hay que, digamos, por ejemplo, tienen que ver la pantalla, esta que estoy mostrando yo ahorita, porque aquí es donde está la pregunta y todo. Y ustedes solo responden en los botoncitos. Ok. ya. Ok, entonces, o sea, esa la pensé, dos pantallas, así es, ajá. Ajá, exacto. Bueno, ahí vamos pues. Vamos a ver. Entonces, de estas quedamos. Jeff va en primer lugar, Leslie le va pisando los talones y Ruby va en tercer lugar. Bueno, y Eric y Erwin también están ahí punteando. Vamos a la siguiente. Esta sí es de multi-select. ¿Qué tipos de diseño y de investigación existen? Ok, las respuestas eran no experimentales y experimentales. 26 respondieron bien, ¿sí? Perdón, a mí me sacó y me pide el pin de nuevo. Aquí está abajo. Ah, gracias. 727. Qué raro. Pero sí, debería dar. Sí. Es que lo que pasa es que tiene que hacer clic. Yo creo que hay una ruedita a la par del botoncito, no solamente el botoncito total.
Sí, hay que darle enviar también. Seleccionar y darle enviar. Ujú. O sea, digamos que aquí aparecen no experimentales y aquí aparece un botoncito, aparece un circulito. Entonces, no le dan clic a todo el botón, sino al circulito. Bueno, eso es en las PCs. En los celulares creo que sí le dan clic al botón, escogen el botón, ¿verdad? Ese también tenía circulito, Inge, porque era Sí, de múltiples exacto. respuestas. Sí, No era es que solo de sí, una. exacto. Entonces, digamos que va sobre el circulito la respuesta. Ahí marcan, en el circulito marcan cuáles sí y cuáles no. Ok, entonces estos son los que respondieron. Vamos a ver cómo va la cosa. Eric subió, Wagner, y ahí está también Álvaro. Ok, vamos a la siguiente. También es de selección múltiple. ¿Qué tipos de investigaciones longitudinales existen? Vamos. Ok. Entonces las respuestas correctas eran evolución de grupos, tendencia o panel, ¿verdad? O sea, esta era la que no estaba correcta, ¿verdad? Entonces 18 contestaron bien en esta, 20 en esta, 5 fueron incorrectas y 16 en esta. Entonces ahí vamos a ver cómo quedó la respuesta, cómo quedó el podio. Sube Álvaro, Byron, Harold y Leslie. Todavía se mantiene entre los punteros y Osbel. Y vamos a la siguiente. También es de Multiselect. Entonces, ¿cuáles son los tipos de investigaciones no experimentales válidos? Todas eran válidas. Lo que pasa es que son transeccionales o transversales y longitudinales o evolutivos. Entonces todas estaban bien, o sea, todas estaban correctas, ¿sí? Entonces, esta era la más tricky de todas las preguntas. Ok, vamos, siguiente. Vamos a ver cómo quedó. Byron sube al primer lugar, Abner sube al segundo, Harold, Lely, ¿cómo se llama esto? La botaron del podio. Ok, vamos a ver, sigamos. Siguiendo, vamos a la siguiente. Otra vez multiselection. ¿Qué tipos de investigaciones transaccionales? Ahora son las transaccionales, existen. Aquí la única que no era correcta era experimentales, de ahí todas las demás sí son estudios transeccionales válidos, ¿verdad? Exploratorios, correccionales y descriptivos, que estos más o menos corresponde a los tipos de investigación, al alcance de investigación que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? ¿Sí? O la semana pasada. Ya ni me acuerdo cuando vimos las cosas. Sí, la semana pasada creo que estuvimos viendo los alcances, ¿verdad? Conjuntamente con la hipótesis.
Ok, entonces tenemos estos, ¿verdad? Digamos, aquí solo 10 tuvieron incorrecto y miremos el podio. No se mueve. Solo Oswald subió. Y ahí los demás 5 se mantienen. Los otros 4 se mantienen. Bueno, William dice que es el que más ha subido. Vamos a la siguiente. Estén listos o no, ahí vamos. Este es falso o verdadero. El experimento es una situación de control en la cual se manipulan una o más variables independientes. ¿Es verdadero o falso? Solo 20 segundos. Es verdadero y casi todos lo tuvieron buena, ¿verdad? Entonces estamos bien. Vamos a ver cómo quedó esto. Amner sube al primer lugar, Harold al segundo, Byron, Oswald y Eric. Y Álvaro dice que tiene una racha con 6 respuestas correctas en fila. Ok, seguimos. Yo creo que ya estamos terminando casi. Vamos a ver. Así. Ah, sí, ya terminamos. Ah, bueno, una palabra defina qué le pareció este cuestionario. Esto no va para la votación, pero difícil. Vamos a ver, buenísimo, bien, entretenido, interesante, bueno, excelente, genial, muy productivo, ok, muy bien. Vamos a ver, todavía nos quedan 2 preguntas si no estoy mal. Vamos a ver. Sí, esto también es multiselect. Son tipos de investigaciones experimentales válidos. Estas son las experimentales. Las únicas que no eran los pseudo experimentos, porque los demás sí son pre-experimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros, y son parte de los tipos de investigaciones experimentales, ¿verdad? Entonces, esta también está un poco tricky porque esto de pseudo experimentos es casi igual que cuasi-experimentos, ¿verdad? Pero, entonces, next, pero tiene que tener su grado de dificultad, si no. Entonces, vamos a ver. Leslie se pone en primer lugar, Jeff en segundo, Rudy en tercero, Brian y Donald. Ok, ahorita cambió el panorama. Y de último, una última pregunta. ¿Falso o verdadero? ¿Cree que es importante el escoger un buen diseño de investigación, sí o no? Creo que ahí todos vamos a estar coincidiendo, vamos a ver. Sí, los 30 dijimos que sí, que es verdadero, ¿verdad? Entonces, next. Y terminó. En tercer lugar, Rudy. Segundo lugar, Jeff. Primer lugar, Leslie. Brian y Donald quedaron como cuarto y quinto lugar. Muy bien. Entonces, solo voy a 5 puntos a los ganados. Solo voy a parar de compartir un momentito porque tengo que bajar el reporte este.
Entonces este me queda a mí. Ok. Download. Download. Save file. Vamos a ver si ya está. Download. Sí, aquí está. Muy bien, listo. Así ya me queda aquí también y así miro quiénes todos los que participaron y todo. ¿Verdad? Entonces, ok. Listo. Voy a ver cómo estoy. Aquí estoy. 5 puntos extras, ¿verdad, Jeff? Bueno, espero que les haya parecido interesante la dinámica. Esta es una, digamos, para cambiar un poco la tónica de lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y pues estamos ahí, digamos, siempre tratando de ver. Esta es una herramienta, esta herramientita digamos, esta la adquirimos con mi esposa para ver, digamos, porque ella también da clases, entonces nos compartimos la herramientita esta. Bueno, listo. Entonces, vamos. Como son las 7:34, cabal, vamos en tiempo hoy, ¿verdad? Más que otras veces. No sé si tienen alguna pregunta sobre los diseños o cómo lo vieron. Ninguna duda, ingeniero. ¿Qué mandan? ¿No dudas? No. ¿No? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a tomar ahorita nuestro merecido y necesario descanso. Son las 7:34. Si les parece, empezamos 7:44. De acuerdo, Inge. O 7:45 Ok, para ingeniero. que sea, 7:45 para que sea en punto. O De sea, acuerdo, sea. Inge. Entonces, démosle pues. Vamos a. Así que Démosle pues, gracias. Vamos a ver, continuar con. Ok, ahora, entonces retomando un poquito lo que hemos hecho hasta el día de hoy, o digamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos que ya tenemos digamos que ya tenemos una hipótesis formada, o por lo menos, digamos, ya más o menos formada, con unas variables, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a lo que vimos ahorita al principio de la clase, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos que escoger un tipo de diseño experimental o no experimental con el cual yo voy a llevar a cabo el trabajo de campo, ¿verdad? Digamos que esto, a pesar de que ya no va, digamos, explícitamente, o digamos que no van los resultados de esta fase dentro del protocolo de investigación, sí hay que determinar cuáles son las cosas que ustedes van a hacer para poder llegar a los resultados de la investigación. Y eso es lo que se les pide en el protocolo, en la parte de los procedimientos o en la parte de la metodología. ¿Ya? Entonces, eso va aunado a esto que vamos a ver ahorita, que son los instrumentos de medición, ¿verdad? O sea, digamos, a partir de un diseño que yo tome, ya sea experimental o no experimental, ¿sí? A partir de ahí, entonces yo voy a hacer ciertos instrumentos que me van a permitir medir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a medir? ¿Qué creen ustedes que es lo que yo voy a medir?
si se cumplieron los objetivos. Digamos que digamos que eso es al final, digamos, cuando yo presente mis resultados, pues digamos que sí, efectivamente sea eso. Pero digamos, ok, digamos que ese sería el resultado. El tema de investigación, igual, ¿verdad? El alcance, o sea, digamos que todo eso está bien, pero realmente la viabilidad, sí, digamos, lo que pasa es que la viabilidad tal vez es antes Cindy, porque digamos que la viabilidad es antes de poder llevar a cabo yo mi trabajo. De hecho, es ahorita en el protocolo de investigación donde muy probablemente yo pueda determinar si es viable llevar a cabo o no esa investigación, ¿verdad? Cabalmente Rudy ahí sí ya dio en el clavo, ¿verdad? O sea, lo que vamos a medir nosotros son las variables. O sea, tanto la variable independiente como las variables dependientes. ¿Por qué voy a medir yo eso? Porque a partir de esa medición de esas variables, entonces yo puedo comprobar si la hipótesis que yo tenía, ¿sí? Se cumple o no, es verdadera o no es verdadera, ¿verdad? Entonces, si se cumplen las variables, o sea, si yo mido las variables y esa medición de esas variables me llegan a determinar que sí, efectivamente, el supuesto que yo tenía sobre esa investigación es cierto, entonces, si es cierta, yo puedo llegar a decir cabalmente lo que decía Byron, creo que decía, que entonces se cumplen con los objetivos de investigación. ¿Por qué? Porque la hipótesis se cumplió. No sé si me explico, si me doy a entender. Sí, Rui. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches. En este caso, digamos, si la hipótesis dentro de la investigación se cumple, es porque hemos comprobado debidamente las variables, las hemos logrado medir, y entonces se cumple el objetivo de la investigación, es decir, que se valida o invalida lo que la hipótesis, no, perdón, lo que los objetivos decían. especifican. Ajá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de que la hipótesis sea inválida? Digamos que se acepte la hipótesis nula y no la hipótesis de investigación. Correcto, y que ese no haya sido el objetivo. Digamos ahí lo que se llega a decir es que digamos que no se, digamos que, porque puede ser, o sea, puede pasar que la hipótesis se cumpla parcialmente, ¿sí? Entonces que se cumpla con alguno de los objetivos, pero no con el objetivo general. Y es válido, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, imagínense cuántas vacunas candidatas hubieron ahorita para el COVID que no llegaron a su final, ¿verdad? Sí, me imagino que han de haber habido varias, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, eso es parte de la investigación. O sea, no necesariamente porque yo genero una hipótesis, esa hipótesis tiene que ser cierta o la voy a forzar a que sea cierta. Acuérdense que uno de los criterios del investigador es que tiene que ser objetivo, ¿sí? Él no puede darse el lujo de tener un criterio, ¿verdad? Sino que lo único que va a ir haciendo el investigador es ir recopilando datos y ver, digamos, cómo se comportan esos datos para ver si puedo comprobar o no una hipótesis, ¿ya? Entonces, digamos, es válido. O sea, digamos, si ustedes dicen, digamos, al final de la investigación ustedes dicen, no se acepta, ¿verdad? No necesariamente tenemos que definir la hipótesis nula y solo con la hipótesis de investigación basta y esa hipótesis de investigación la vamos a aceptar o rechazar. Lo que pasa es que, digamos, la hipótesis nula es muy fácil de hacer, o sea, es hacer, digamos, ponerle no a, ¿cómo se llama esto? O, digamos, poner en forma negativa la hipótesis de investigación, ¿verdad?
Sí, es la negación de la hipótesis. Efectivamente, eso es la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, pues, volviendo al tema, entonces, digamos, si la hipótesis, si la hipótesis de investigación resulta falsa o resulta que no se comprueba, entonces simplemente los objetivos para esta investigación no se cumplieron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a dar lugar ya sea a una nueva investigación o a un nuevo enfoque de esa misma investigación que sí me permita comprobar algo. Pero ese es el riesgo que se corre al investigar. ¿Verdad? No sé si quedó un poquito más claro, Rudy. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, eso es lo que, eso puede pasar, ¿verdad? De hecho, entonces, por eso les digo, entonces los instrumentos de medición, ¿verdad? Son importantes porque son los que nos van a servir para hacer esa medición. Cabalmente, como su nombre lo indica, van a medir las variables, ¿verdad? En el caso de las dependientes, van a medir digamos, los efectos que está teniendo la variable, la manipulación de la variable independiente, ¿verdad? O sea, la variable independiente es la que se manipula, ¿sí? Y las variables dependientes son los resultados o los efectos de esa manipulación, ¿ya? Eso es lo que, digamos que eso lo platicamos la semana pasada. Entonces, tengo que medir cabalmente digamos, los resultados de esa manipulación para ver cómo se manifiestan en las variables dependientes y entonces poder comprobar a través de esos instrumentos, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver ahorita en esta presentación, a través de esos instrumentos comprobar si esa medición, digamos, si esa medición pues logra llegar a una conclusión con respecto al comportamiento de las variables y por lo tanto entonces se pueda comprobar, se pueda aceptar o se pueda rechazar la hipótesis, ¿verdad? Dependiendo de esos resultados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, digamos que en el protocolo de investigación lo único que tienen que decir ustedes es qué es lo que van a hacer, no cómo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, ¿qué instrumentos van a utilizar? ¿Sí? Y entonces, a través de esos instrumentos, eso es lo que ustedes después, al estar el otro año trabajando en su trabajo de investigación ya formal y en su trabajo de campo, ustedes van a diseñar su instrumento de investigación, van a validarlo y después van a correrlo, van a establecer los resultados y van a llegar a, después del análisis de esos resultados, pues ver cuál es digamos, si se comprueba o no se comprueba lo que ustedes pensaron que iba a ser el resultado de su investigación, que es la hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿qué instrumentos de medición o cómo hacemos un instrumento de medición? Entonces, digamos, ahorita voy a compartir esta pantalla, esta presentación. Aquí está. Vamos a ver. Listo. Ok. Ahí ya la miran, ¿verdad? Sí. Muy bien, listo. Ingeniero. Entonces, vamos por acá. Listo. Entonces, los instrumentos de medición, ¿sí? Entonces digamos, a partir, digamos, ahí está la parte de la parte de la revisión de los objetivos, las unidades, el diseño de la muestra, el tipo de encuestas, digamos que todo esto que está acá, ¿verdad? Todo esto que está desde acá, vamos a marcar acá con esto, annotate. Digamos, todo lo que marcamos desde acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahorita acá,
que es esta parte de acá, es cabalmente esa determinación de los instrumentos de medición. En este caso, pues digamos aquí de una vez están poniendo un cuestionario, pero puede ser, digamos, hay otros tipos, ¿verdad? No solamente se pueden hacer encuestas, no solamente se pueden hacer en cuestionarios. O sea, también puedo hacer una observación cuantitativa, ¿verdad? Que es otra medición. De hecho, en la última diapositiva de esta presentación, ahí hay otras formas de cómo determinar resultados que no necesariamente sean encuestas, cuestionarios o similares, ¿verdad? Entonces, ok, entonces digamos que eso es esto, ¿verdad? O sea, digamos, este es el proceso ya final después para llegar a una redacción de un informe final, que es lo que, acuérdense que eso es a lo que vamos a tener que llegar nosotros después a través de la elaboración de un informe científico. Realmente el informe que ustedes van a presentar después de todo su trabajo que van a hacer de campo, ¿verdad? Que cabalmente aquí está la administración del trabajo de campo. Todo ese trabajo ustedes lo van a ver reflejado en un artículo científico. O sea, el artículo científico lo que va a hacer es permitir la redacción de ese informe de los resultados de la investigación. Entonces, ¿qué implica recolectar datos? ¿Verdad? Pues es cabalmente, como bien dice ahí, es decir cómo van a ser los procedimientos o cómo van a ser las formas para nosotros recopilar todos esos datos, ¿verdad? Y este plan, digamos, lo que debe de llevar es, digamos, cuáles van a ser los datos, ¿sí? ¿Dónde están esos datos localizados? ¿Cómo los vamos a obtener? ¿Sí? Y una vez los obtenga, ¿cómo los voy a procesar para poder, digamos, nosotros analizarlos y responder entonces al planteamiento del problema? Entonces, digamos que eso es lo que vamos a hacer. O sea, digamos, recolectar datos significa establecer qué instrumento o qué instrumentos, porque no solamente puede ser uno, ¿sí? En dónde están las fuentes de datos de donde vamos a encontrar esa información, cómo vamos a hacer para recolectarlos, ¿sí? A través de qué medio o qué método. Normalmente pueden ser cuestionarios, pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas, pueden ser varias formas, ¿verdad? Y una vez nosotros hayamos recopilado o recolectado esos datos, pues cómo los vamos a analizar para poder presentarlos y poder, acuérdense que el fin último de esto, de todo este proceso que ustedes miran acá de recolección de datos, el fin último es llegar a ver si la hipótesis o las variables, digamos, a través de su medición, pues digamos, se cumple o no se cumple la hipótesis y por lo tanto si se cumple o no se cumplen los objetivos, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es el proceso, a muy grandes rasgos, obviamente, ¿verdad? Pero este es el proceso que tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, cabalmente, aquí nosotros tenemos que definir que nuestro plan de recolección de datos se nutre de varias cosas, ¿verdad? Uno, se nutre y es lo principal, es de las variables. ¿Por qué? Porque es lo que se va a medir. Si yo no tengo bien definido qué es lo que voy a medir, entonces no tiene mi investigación, no tiene un rumbo. ¿Sí? O sea, acuérdense, o sea, la hipótesis y esas variables son las que determinan el rumbo de mi trabajo de campo y son las que determinan el rumbo de la investigación que yo voy a hacer, ¿verdad? Esas variables, ¿sí?, tienen que ser definidas operacionalmente, o sea, es la definición operacional de una variable es cabalmente es ver a través de qué método o métodos voy a medirlas. ¿Sí? Esa es, digamos, toda variable se debe de definir de dos formas. Debe de definirse conceptualmente, ¿verdad? Y debe de definirse operacionalmente.
la definición conceptual de una variable es qué significa la variable, o sea, cuál es el concepto de que tiene esa variable. Como bien su nombre lo indica, por eso es una definición conceptual. Y la definición operacional es ver cómo voy a medir yo o a través de qué instrumentos voy a medir yo esa variable. ¿Sí? Esa es la definición operacional de una variable. Luego, otro dato importante, ¿verdad? Digamos, de ese plan de recolección de datos, pues es la muestra. Porque, y cabalmente yo creo que se los he mencionado ya cuando estuvimos viendo las ideas de investigación y creo que se los he reflejado en algunos grupos, ¿verdad? O sea, yo no puedo tener un universo muy grande, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo tengo un universo o una población muy grande? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? No voy a alcanzar esa población. Exacto. No voy a tener un dato real de la población. Así es, o sea, que digamos, acuérdense que digamos, si ustedes tienen una población muy grande, digamos que digamos que no es que se salga el control de investigación, sino que necesitan más investigación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que, digamos, el número de empresas que hay en Guatemala son, ¿qué les dijera yo? 50,000 empresas, ¿verdad? Y yo digo que voy a investigar las tendencias de seguridad de las empresas guatemaltecas, ¿sí? Entonces, tengo que, a través de la fórmula estadística de una muestra poblacional, porque eso es lo que se hace, ¿sí? O sea, digamos, con un nivel de confianza normalmente que es del 95% y un error estándar del 5%, ¿sí? Entonces, a través de esa fórmula va a obtenerse una muestra o un número. Ese número es el número de la muestra. Y eso significa que esa muestra, si yo digamos, por ejemplo, voy a poner un caso, no sé cuánto da eso, pero digamos que de una muestra para las 50,000, podría ser que nos dé una muestra de unas 700, 800 empresas. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que investigar para que mi población y mi resultado de investigación refleje el comportamiento de esa población, que en este caso son esas 50,000 empresas, yo tengo que reflejar o estudiar por lo menos a 800 de esas 50,000. ¿Ya? Y no es al azar. O sea, por eso tiene que haber una determinación estadística de el tamaño de la muestra. ¿Sí? O sea, por eso les digo, aquí estamos en un proceso de investigación científico. El proceso de investigación científico tiene que darse bajo esos parámetros, o sea, bajo los parámetros de una investigación científica. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a determinar una población y de esa población voy a sacar una muestra y el tamaño de esa muestra tiene que ser significativamente estadístico o digamos de manera estadísticamente significativa para que represente a esa población. Si no, la investigación no tiene validez. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es importante. Y la otra cosa importante es que tenemos que tener los recursos para hacerlo, ¿verdad? O sea, digamos, igual, si yo digo, bueno, de esas 50,000 empresas, ¿sí? Tengo 800 que yo tengo que investigar. En primer lugar, ahí el primer obstáculo creo que es tiempo, ¿verdad? En el caso de que estén analizando una empresa puntual, entonces quiere decir que entonces solo van a determinar, entonces ya no es un tema, digamos, su población es una, ¿sí? Su población es uno, esa en particular. Y sobre esa entonces van a determinar, digamos, ahí no hay muestra, ahí lo que van a hacer es, digamos, ni siquiera no es ni siquiera una encuesta, sino es un censo de el universo para ustedes es ese uno, pero porque así lo determina su tema.
O sea, su tema dice en la empresa tal. Entonces, como ya está determinado en la empresa tal, ese es el universo. Aquí. A la orden, Jeff. Entonces, digamos que eso es, entonces por eso es que es importante. Entonces, todo ese plan de recolección de datos tiene que basarse en las variables, acuérdense, se centra en las variables, en las definiciones operacionales, o sea, de qué métodos vamos a utilizar nosotros para sacar la información para esas variables, en el tamaño de la muestra, o sea, digamos, cuántas vamos a investigar para que eso sea estadísticamente confiable, ¿verdad? Y por último, de qué recursos disponemos. O sea, si, digamos, por eso les decía, si ustedes van a investigar 800 empresas, no les va a dar tiempo, ¿verdad? Pero entonces hay que acotarlo, ¿verdad? Entonces, de tal manera que les alcance el tiempo, les alcance, haya apoyo institucional. Digamos, yo me he encontrado varias veces con investigaciones que las empiezan en una institución y resulta que a mitad del proceso resulta que la institución dice, miren, no lo vamos a hacer. O miren, cambió a la persona que estaba, entonces esta otra persona no quiere eso. Y así, o sea, digamos, el apoyo institucional es un aspecto importante a considerar, ¿verdad? Obviamente factores económicos, digamos, en el caso de nuestras investigaciones puede ser que no sea un factor, pero en otras investigaciones el factor económico, por eso es que, digamos, a veces se quedan a mitad del camino los estudios, ¿verdad? De algo, porque no alcanza el dinero para hacerlos, ¿verdad? ¿Ahí qué aplica en qué tema, Jeff? O una de dos, o le cambian el enfoque o logran el apoyo, o tienen que cambiar la investigación. No hay otro. Por eso es importante que cuando escojan el lugar donde ustedes lo van a hacer, o digamos, por ejemplo, o los lugares, ¿sí? Digamos, porque hay algunos que dicen que va a ser en varios, digamos, en varios lados, ¿verdad? Pues entonces que tengan ese apoyo o que puedan de alguna forma ver que sí se pueda llegar a tener, digamos, ese apoyo durante todo ese tiempo para que no haya problema en la investigación. Ese es uno de los peligros que hay siempre, ¿verdad? Ok, luego tenemos... ¿Y qué significa medir? ¿Verdad? ¿Qué significa esa medición de resultados? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, lo que dice acá, que esa medición, es que nosotros tenemos que ver de hacer un plan, ¿verdad? Ese plan lo que va a buscar es a través de algunos datos que ya tenga, ¿verdad? Digamos, algunos parámetros que ya tenga de mediciones anteriores, que en este caso son esos indicadores, ¿verdad? Entonces, nosotros poder determinar cuáles van a ser los instrumentos que van a que me van a permitir medir o que me van a permitir cuantificar, ¿verdad? Esas definiciones operacionales de mis variables, ¿verdad? Para esto, o sea, para hacer esa medición, quien cumple un papel central o un papel preponderante es cabalmente los instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Porque sin esos instrumentos, ¿cómo voy a medir? O sea, los instrumentos son claves, ¿verdad? Porque, digamos, los instrumentos lo que me dicen es, ok, usted dentro del instrumento está implícita o, sí, implícita, no explícita, está implícita la medición de las variables, o debería de estar ahí,
Porque si no, entonces es una, y digamos, eso me pasa muchas veces cuando empiezan a hacer instrumentos de investigación. O sea, que hacen instrumentos de investigación, pero esos instrumentos de investigación ponen preguntas al azar, ponen las primeras preguntas que se le ocurren, ¿verdad? O sea, ponen, digamos, por ejemplo, ¿cuál es su satisfacción con respecto al sistema? ¿Qué resultados obtiene del sistema? O sea, empiezan a poner preguntas que puede ser que tengan sentido para alguien, pero para efectos de la medición y para efectos de lo que yo quiero que tenga que tener una investigación científica, no sirven, ¿verdad? O sea, no son útiles. Lo que pasa es que ahorita se me salió el ingeniero. No son útiles, ¿no? En lugar de que no sirvan, por favor, no, o bien eso de que no sirven. ¿Verdad? O sea, digamos que, o sea, no son útiles para el proceso de investigación que ustedes están llevando, ¿sí? Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado de que los instrumentos de medición que yo estoy haciendo realmente vayan dirigidos a que se haga esa medición de las variables, ¿verdad? Y un instrumento de medición tiene que tener estos 3 parámetros, ¿verdad? Tiene que ser confiable, ¿sí? Tiene que ser válido, ¿sí? Y cabalmente ahí dice, cabalmente es si realmente estoy midiendo lo que es, ¿verdad? O sea, la variable que es, y objetivo, ¿verdad? O sea, digamos que tiene que ser, digamos, sin ningún sesgo en particular, ¿verdad? Que eso es muy difícil y muchas veces, digamos, ustedes han visto, por ejemplo, sobre todo en las encuestas de opinión, digamos, cuando está el tema de las campañas políticas, ¿verdad? Hay siempre, digamos, si un partido X patrocina una de esas encuestas, qué casualidad que él siempre sale en primer lugar de esas encuestas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es porque no es objetivo, o sea, simplemente porque no es objetivo y manipulan los datos de donde están sacando la información, ¿verdad? Entonces manipulan el proceso para que saca los resultados que ellos quieren, ¿verdad? Pero eso no es un proceso de investigación científica. Un proceso de investigación científico tiene que tener en sus instrumentos de medición estos tres requisitos. Tiene que ser confiable, tiene que ser válido, o sea, que tenga que tener que medir lo que es, y tiene que ser objetivo, o sea, sin ningún sesgo ni ningún juicio, ¿verdad? De la manera más objetiva posible. Los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez, pues ahí hay varios, ¿verdad? Uno de los que más encuentro yo en los trabajos de investigación es el primero, ¿verdad? O sea, no estudian las variables y por lo tanto no las definen operacionalmente y por lo tanto entonces no pueden medirlas. No se puede medir algo que no se puede, algo que no está bien definido, ¿verdad? Entonces se improvisa. Entonces, al final de cuentas, los resultados de la investigación no dicen mayor cosa, ¿verdad? O sea, no se comprueba lo que supuestamente tendría que haberse investigado de acuerdo a las variables que se definan, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro diría yo de esos factores? Vamos a ver. Lo que pasa es que todos se derivan del primero, pero... bueno, digamos, por ejemplo, el segundo, del cultura y tiempo, ¿verdad? O sea, digamos, muchas veces nosotros queremos tomar del extranjero las cosas, ¿verdad? Y pues obviamente nuestras realidades son distintas, ¿verdad? Y nuestros mercados son diferentes y los trabajos, pues digamos, pueden ser distintos. Entonces, hay que siempre estar contextualizados en el lugar donde nosotros vamos a hacer nuestra investigación. Sin eso, digamos, pues pierde sentido y también pierde objetividad la investigación que voy a hacer. Y así, digamos, cada uno de los factores que están ahí, estos factores pueden afectar la confiabilidad, o sea, que los resultados sean buenos,
y que los resultados sean confiables y que los resultados realmente respondan a lo que yo estoy investigando, y la validez, o sea, que digamos si realmente esté midiendo lo que debe de medirse, ¿sí? O sea, estos factores afectan a esa confiabilidad y a esa validez. La objetividad, ahí sí que, digamos, lo único que dice es que tiene que ser una investigación libre de sesgos, libre de factores, digamos, subjetivos que empañen los resultados de la investigación. ¿Y qué procedimiento se debe seguir para llevar a cabo un instrumento? Que no es empático. ¿Vamos a ver? Que no hay empatía. O sea, que digamos que, por ejemplo, usted hace un instrumento que le es ofensivo a las personas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos que si no es empático, o sea, si el instrumento no causa confianza a las personas a las cuales usted se los va a aplicar, o las preguntas son muy bruscas, o las preguntas, digamos, que pueden afectar la sensibilidad de las personas, entonces digamos que no es un instrumento que tenga empatía con las personas, ¿ya? A eso se refiere ese. Ok, entonces, ¿qué procedimientos debo de seguir yo para construir un instrumento de medición? O sea, ¿qué pasos son los que yo debo de dar? ¿Verdad? Uno es cabalmente ver qué variables son, ver en dónde las voy a recabar, ¿verdad? Con quiénes y cuándo voy a recabarlos, ¿sí? Ahí bien dice las definiciones operacionales, ¿verdad? Y los tipos de respuesta que yo quiero obtener, ¿sí? Normalmente en las investigaciones cuantitativas, los datos tienen que ser discretos. O sea, ¿qué quiere decir? Que son datos puntuales. Si la investigación es cualitativa, entonces aquí los datos que voy a obtener son respuestas amplias, respuestas que después voy a tener que hacerles un proceso de interpretación mucho más complejo que las investigaciones cuantitativas, ¿verdad? Las investigaciones cuantitativas, los datos normalmente son discretos, o sea, son, digamos, alto, medio, bajo, o una escala de Likert que, digamos, va del 0 al 5, ¿verdad? Donde 0 es lo más bajo y 5 lo más alto, o al revés, ¿verdad? 0 es lo más alto y 5 lo más bajo, o sea, depende, ¿verdad? Depende cómo voy a hacer yo la medición de las variables, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, o sea, redefiniciones fundamentales quiere decir es cómo voy a hacer yo el proceso de medición. O sea, qué es lo que voy a hacer yo para medir y qué variables voy a medir. Que las variables ya las tengo, o sea, las variables que voy a medir, ¿cuáles serán? ¿O cuáles son las que hemos hablado? Estas son las variables que van a estar tipificadas en la hipótesis. Exacto, pero ¿cuál de las dos? ¿La independiente o las dependientes? Las dependientes. Las Las dependientes. Las Las independientes dependientes. las fijan, ¿no? Sí, la independiente lo que pasa es que es el estímulo. O sea, ese siempre va a estar. Y esa es la que voy a manipular. La independiente siempre va a estar y voy a estar manipulándola para ver qué efectos tiene sobre las variables dependientes, ¿ya? Entonces, aquí lo que dice las definiciones fundamentales es definir efectivamente en dónde, qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir, a través de qué datos voy a recopilar esa información, ¿verdad? Y el tipo de respuesta que quiero obtener. Eso es lo primero. Luego, el segundo paso. Por eso es importante el marco teórico, porque el marco teórico nos da todas las definiciones para después aplicarlas en estos instrumentos de medición y en este trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, digamos que, y me da
por ejemplo, me da el valor de los indicadores. Digamos, por ejemplo, vamos a ver, un indicador. Por ejemplo, si ahorita, digamos, un trabajo o una investigación que hay ahorita, digamos que hay ahorita sobre el precio de los combustibles, que ahorita está de moda eso de los combustibles y del gas, ¿verdad? O sea, porque eso lo estamos sufriendo a diario. Eh, digamos, ¿cuál será ahorita el precio estándar o un precio válido para o quién nos podrá dar un indicador de los precios ahorita del gas? ¿Quién nos lo podrá dar? El Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas, O ¿verdad? la DIACO también. Ajá, o la DIACO, podría ser, ¿verdad? El INE podría ser otra fuente de datos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy? Voy cabalmente digamos, por ejemplo, si voy a la DIACO, pues digamos al precio donde está la lista el precio de referencia para hoy, digamos, para este mes, ¿verdad? O el promedio de este mes, ¿verdad? O el promedio del año, ¿sí? Si voy al Ministerio de Energía y Minas, pues digamos ahí, no sé si ahí va a estar el precio o digamos si ellos dictan el precio. Habría que ver quién dicta el precio, ¿verdad? Pero ahí, entonces tengo que ir a ver informes de ese precio. Tengo que ir a ver al marco teórico o al lugar, digamos, donde están, por ejemplo, los indicadores. O, digamos, si una de las variables es el precio de los combustibles o el precio del gas, pues digamos, qué tipos de gas hay, ¿verdad? O sea, ¿será que solo gas licuado hay? ¿O habrá otro tipo de gas? No lo sé, tengo que definirlo. Entonces mi investigación tiene que decir, ok, lo que voy a estar yo definiendo es el gas licuado. Y el gas licuado es, digamos, el que se vende en tambos. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Bueno, tambos es el nombre común, ¿verdad? O digamos popular, ¿verdad? Pero debe tener un Cilindros, ¿no? nombre. Cilindros, sí, perdón. Gracias, Rui. Sí, los cilindros de gas, exactamente, ¿verdad? Entonces, esos cilindros son cabalmente los que nos dan, digamos, bueno, ¿qué es un cilindro de gas? Ah, bueno, pues es un recipiente que no sé, o sea, tiene que tener un marco teórico, o sea, tiene que tener un respaldo teórico de qué es lo que voy a estar midiendo. Entonces, por eso dice que la revisión tiene que ser enfocada a partir de esa literatura, a partir de ese marco teórico que nosotros hacemos. O sea, por eso es que es importante también el marco teórico. O sea, en la investigación todo tiene su razón de ser. Lo que pasa es que esto es como cabalmente aprender a descifrar el estado de cómo hacer una investigación. Pero una vez uno lo descifra, realmente es apasionante, porque todo importa y todo tiene relación una cosa con la otra. ¿Sí? Digamos, eso lo he descubierto yo a través ahorita, digamos, de los años de estar, digamos, metido en esto de la investigación, pero por lo menos a mí no me apasionaba mucho, pero ahora sí, como que sí, digamos, ya le he hallado un poco más y a través de estarlo, digamos, transmitiéndoselos a ustedes, pues digamos también, digamos que he tomado, digamos, mucho más sentido y me hacen sentido cosas que antes tal vez no me hacían, ¿verdad? Pero todo tiene su razón de ser, ¿verdad? O sea, todo tiene su razón de ser. Desde los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación, o sea, todo tiene un sentido que va a llegar a determinar una hipótesis. Esa hipótesis es la parte central de la investigación y es lo que yo tengo que llegar a comprobar.
pero para que esa hipótesis se compruebe, digamos, tengo que sustentarme en ciertos conceptos básicos. Y esos conceptos básicos están colocados en un marco teórico. ¿Sí? Y ese marco teórico me va a dar la base teórica cabalmente, como bien su nombre lo indica, para yo poder decir, ok, ¿qué es un cilindro de gas? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de cilindros hay? ¿Qué tamaños de cilindros hay? O sea, todo eso está colocado en alguna fuente bibliográfica. ¿Ya? Y eso es lo que soporta después mi trabajo de campo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta parte. Digamos que la revisión tiene que estar enfocada hacia la literatura, porque eso me va a dar la base para poder hacer un buen instrumento de medición. El dominio de las variables, ¿verdad? O sea, el dominio de las variables quiere decir hasta dónde lo voy a medir, cómo voy a medirlo. Digamos, si es malo, regular o bueno, eso podría ser digamos, el dominio de las variables. O puede ser del, digamos, como les dije, del 0 al 10 en una escala de Likert o del 0 al 5. O podría decir, ¿qué más podría ser? Si no, es otra medición, ¿verdad? Entonces, debe de definirse cabalmente las dimensiones de cómo voy a medirlo y los indicadores, que es lo que les decía, que son esos estándares que ya existen para ver si ese resultado se acopla o no a cada una de esas variables. O sea, digamos, si esos indicadores, digamos, yo los puedo colocar como parte de ver si esa variable está siendo bien medida o no, ¿verdad? Entonces, digamos, esos son los indicadores. Entonces, hay que definir cuál va a ser el dominio, o sea, cómo la voy a medir, ¿verdad? Y los indicadores que me permitan decir si esa medición está bien o está mal. Luego tengo que hacer algún tipo de prueba piloto, ¿verdad? Para ver, digamos, si es confiable y si es válido el instrumento, ¿verdad? Entonces, realmente aquí este no va, miren ustedes. O sea, a partir de esta prueba se calcula la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento. O sea, este bullet no va. Eso se los voy a quitar y se los voy a colocar otra vez bien en la presentación, ¿verdad? Luego ya construyo el instrumento, ¿sí? Ya digo, bueno, ok, mi instrumento va a ser ABC con tales y tales preguntas, van a medir tal y tal variable, esta pregunta va a medir tal cosa, esta otra pregunta va a medir tal otra, y así sucesivamente todas las variables, ¿verdad? No necesariamente todas van a medir, puede ser que haya alguna que no mida una variable, pero que sea un dato importante que yo quisiera sacar para efectos ya después de poder tener alguna otra dimensión para sacar algún dato que para mí es interesante de la investigación, ¿verdad? La toma de decisiones claves, ¿verdad? Esto es, digamos, ver si yo agarro un instrumento que ya se haya elaborado anteriormente, ¿verdad? Si es un nuevo instrumento, si es un instrumento totalmente hecho de cero, o, debo de determinar cómo lo voy a aplicar, ¿verdad? Si va a ser, digamos que yo lo voy a aplicar, o sea, yo voy a estar recopilando los datos, o simplemente lo mando, ¿verdad? Y que la gente me mande las respuestas, ¿verdad? O, digamos, por ejemplo, ahorita, digamos ahí, como dice ahí, de cara a cara es difícil porque, digamos, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Lugares públicos, pues, digamos, también ya no se hace mucho. Ahorita casi todos van a ser o autoaplicados o a través de internet, ¿verdad? O a través de esa observación en la cámara de Gesell, que no sé qué es. Se los voy a averiguar. Para que mejor me declaro ignorante de una vez, ¿verdad? Déjenme lo voy a apuntar.
Vamos a ver. No sé. No me suena nada. Mejor antes de hablar cosas que no son, mejor me declaro ignorante y yo les averiguo ese término, ¿eh? Lo demás sí, ¿verdad? O sea, cómo lo voy a estar aplicando, ¿verdad? Ah, ok, gracias, Jeff. Sí, sí, pues, o sea, que digamos que es como que si fuera digamos, la cámara de Gesell creo que se utiliza en los fuenditos estos, en los focus groups, si no estoy mal, digamos, donde uno mira los comportamientos y mira cómo está la gente, ¿verdad? En un cuarto aparte, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ya vio? Entonces no estoy tan mal, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias, Jeff. Entonces, en la fase 7, entonces ya, digamos, aquí yo hago una toma de decisiones. Ya, digamos, por aquí construyo el instrumento, miro cómo lo voy a medir y aquí ya, entonces ya saco la versión final de ese instrumento de medición, ¿verdad? Lo valido, o sea, lo puedo validar con un grupo de profesionales o con un grupo de expertos que den su opinión sobre el instrumento, eso puedo hacerlo. Realmente esto es demasiado ya formal, normalmente nosotros en nuestras investigaciones no llegamos hacia eso, ¿verdad? Lo más que puedo decir es que me lo pasen a mí, yo les doy mi opinión, pero digamos, tal vez yo pues tengo algo de experiencia, pero tampoco es que sea un súper experto en eso. Bueno, todavía. Todavía no. Pero bueno. Y digamos, de ahí obtengo las autorizaciones para aplicar el instrumento, ¿verdad? Que eso tengo que hacerlo también, o sea, tengo que decir, digamos, miren, voy a aplicar tal instrumento, lo voy a hacer de tal forma y, digamos, por favor, digamos, obtener la autorización para poder aplicarlo. Y ya lo aplico, ¿verdad? La administración del instrumento ya es ver todo ya y empezar a recopilar datos, ¿verdad? Y preparar los datos ya para analizarlos. Tengo que codificarlos porque, digamos, muchas veces, y por eso les digo, digamos, si ustedes hacen investigación cuantitativa, normalmente los datos ya son discretos, entonces por lo tanto ya vienen casi que clasificados, ¿verdad? Puede ser que haya alguna que otra pregunta que ustedes la hayan hecho abierta y que ustedes necesiten que hacerle algún tipo de codificación, ¿verdad? Limpiar los datos que no son representativos o que son, digamos, fuera de los rangos permitidos, ¿verdad? Y ya insertarlos en una base de datos para hacer el análisis que está por acá, ¿verdad? Este es, digamos, un tipo de cómo pudieran hacer ustedes, ¿verdad? Digamos, el logo de la empresa, las instrucciones, digamos, o sea, estas no son las instrucciones, sino es, digamos, una introducción para el instrumento de evaluación, el tipo de instrumento de evaluación, las instrucciones, ahí sí, ya de cada una, y ya vienen después todas las preguntas, ¿verdad? Para un instrumento hay tres cosas que son importantes, ¿verdad? Es ver que lo que esté en las variables esté en un ítem en particular y que ese sea el que se mida. La codificación de la información, ¿verdad? Es otra cosa importante. Y los niveles de cómo voy a hacer yo la medición. Esas son las tres cosas fundamentales que tiene que tener mi instrumento de recolección de datos. Y aquí esta es la que les decía, ¿verdad? ¿Qué métodos de recolección hay? Pues hay cuestionarios, escalas, pruebas estandarizadas, que son todas estas. Y aquí están cuál es el propósito, sus ventajas y, digamos, algunos retos que tienen. El otro instrumento que pudieran utilizar es una observación. La observación, digamos,
esta observación puede ser intrusiva o no intrusiva, ¿verdad? O sea, digamos, intrusiva es que ustedes tengan injerencia en lo que ustedes están observando, y no intrusiva es como solo ser espectadores y solo ver el proceso, ¿verdad? Esa es otra forma de recolectar datos. Y la otra forma de recolectar datos es a través de un análisis de contenido cuantitativo, ¿verdad? Respecto de alguna información que, digamos, esté en algún tipo de registro. Por ejemplo, en las mediciones, ¿sí? Digamos, a veces, digamos, en un sistema, digamos, las mediciones de tiempo, digamos, cuánto me tardaba antes y cuánto me tardo hoy. Muchas veces, digamos, si ustedes lo hacen a través de una encuesta, digamos, es muy difícil o va a ser difícil medir eso, porque van a decir, ah, pues antes me tardaba mucho y ahora me tardo poco. Eso no tiene sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de contenido, digamos, en ese caso de las mediciones, y si hay un histórico de esas mediciones, bueno, antes me tardaba para hacer esta operación, me tardaba 10 minutos y ahora me va a tardar 5 segundos, por ejemplo. Entonces, algún parámetro de medición de esos se puede hacer a través de un análisis de contenido. Y esos son, yo creo que ahí terminamos, sí. Y esos son los instrumentos de medición. ¿Ya? Como les digo, ¿por qué los vimos? No es porque ahorita los tengan que hacer, pero sí me tienen que decir, o digamos, tienen que empezar a idear ustedes cuáles son los instrumentos que van a trabajar durante su proceso de investigación, ¿verdad? O sea, tiene que estar establecido en el protocolo de investigación cuáles instrumentos son los que van a tratar de utilizar. Rudy, ¿usted tenía levantada la mano o es de la vez pasada? La vez pasada, perdón. Ah, va. No hay problema. ¿Verdad? Es que ahorita que lo vi, porque ¿cómo se llama? Porque como estaba presentando, entonces no había visto todavía aquí la lista. Ok, entonces, me cansé de hablar. ¿Dudas? Inge, una pregunta. Sí. Con la prueba piloto ¿Mm? de los instrumentos de medición, ¿Mm? ¿Cómo lograr que alcance la validez y la confiabilidad? Digamos que yo le diría, si su muestra le da, digamos, normalmente lo que dice Hernández Ampieri es que tiene que tomar entre 10 y 15 personas, dependiendo también del tamaño de la muestra, ¿verdad? O sí, el tamaño, porque si la muestra es 15, entonces ¿para qué va a ser mejor pasa de una vez el instrumento, ¿verdad? Entonces tiene que ser una muestra muy pequeña, o sea, una muestra de la muestra, ¿verdad? Para ver, digamos, lo que determina esa prueba piloto o esa Preencuesta, digo. preencuesta o pre-realización del instrumento, pre-ejecución del instrumento, lo único que lo que busca es que las preguntas estén bien planteadas, que las personas entiendan qué es lo que se está preguntando, ¿verdad? Y se llega a determinar si hay alguna pregunta que su medición no esté correcta. Ahí alcanzaría la confiabilidad. Exacto, la confiabilidad. ¿Y la validez? La validez lo que pasa es que depende de sus variables y de cómo usted quiera medirlas. Cómo las estamos midiendo. Así es, exactamente. Y eso está interrelacionado con la operativización de las variables. Con la operacionalización de las variables. Exactamente, con usted hablamos. Así es. Ok, gracias. Fíjense que, digamos, vamos a ver. Habla Jeff y habla Rudy. ¿Y los demás 28 ustedes? Todos, queda claro. Y encima todos se quedan callados también. Todo muy claro, Inge. Claro, Inge. Bueno, está bien, espero que así sea, pues, porque
Para que después no haya problemas. Ok, entonces, ¿qué nos toca ahorita? Como ustedes me entregaron hoy o ayer o hoy, me entregaron ya la versión, digamos, de su trabajo hasta la hipótesis, ¿verdad? Correcto. Correcto, Sí, ¿verdad? Ingeniero, así es. Correcto. Va. Muy bien. Entonces, ese trabajo lo voy a revisar yo a más tardar, espero, si todo va bien, el lunes. Sí, a más tardar ya tienen sus comentarios el lunes. Ahora, ¿eso para qué? Para dos cosas. Y ahora me voy a pasar al portal. Entonces, la próxima semana vamos a hacer lo siguiente. Aquí están actividades. Sesión 7. Tareas a realizar. Entonces vamos a hacer dos cosas. Aquí está la carpeta para colocar un nuevo avance del protocolo con las observaciones que yo les dé hasta hipótesis y ya me van a crear estas que están acá, ¿eh? O sea, los procedimientos, el cronograma y el presupuesto. Y con esto que está acá, del 2 al 8.3, prácticamente el protocolo está hecho, ¿verdad? Ni han sentido, pero ya casi lo hicimos. ¿Verdad? Entonces, digamos que, ¿y qué van a hacer? Y me van a hacer también otra cosa. Me van a hacer una carpeta. Bueno, aquí, digamos, esta carpeta ya está creada. Y en esa carpeta me van a colocar una presentación. En esa presentación, es una presentación muy pequeña, con 5 diapositivas. Nada más. ¿Verdad? En la diapositiva 1, el título. En la diapositiva 2, las preguntas de investigación general y específicas a 2 columnas, ¿verdad? O sea, digamos aquí la general y aquí las específicas. Igual en la diapositiva 3, el objetivo general y específicos. En la diapositiva 4, la hipótesis de investigación y las variables. Igual la hipótesis en un lado y las variables en la otra columna. Y la diapositiva 5, qué procedimientos y qué herramientas van a utilizar de su trabajo de investigación. Y entonces debe de prepararse una presentación para una duración de 10 minutos máximo. Eso lo vamos a hacer cabalmente la otra semana. O sea, ustedes me van a hacer ya una prepresentación este es un ensayo de la semana 10. En la semana 10 es solamente presentación de trabajos, ¿verdad? Entonces, en esta semana 8, semana 8, vamos a hacer un ensayo de eso, una prepresentación, ¿verdad? Para que todo mundo lo sepamos. Y con eso vamos a arrancar la clase de la próxima semana, ¿verdad? Con esa prepresentación, ¿verdad? Y como les digo, yo lo que me comprometo es que el lunes, digamos, tengan sus observaciones de este trabajo hasta el punto 7, para que entonces ustedes, digamos, pues ya tengan, digamos, hagan las correcciones que yo les indique en esto, ¿verdad? Más esta sección. Esta sección la pueden empezar a trabajar desde ahorita, ¿verdad? Pero, digamos, y solo espérenme a que yo les dé sus observaciones. Entonces, esas dos son las cosas para pero yo creo que es útil, ¿verdad? Que digamos que hagamos una pequeña como ensayo de la presentación final, ¿verdad? Para que podamos todos ver qué es lo que están investigando y también poder ver, darles comentarios sobre esas presentaciones. ¿Qué les parece? Muy bien, Inge. ¿Sí? Sí, Inge. Bien, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, ese sería el trabajo para la otra semana.
Y yo creo que por hoy, eso es lo que tenía para el día de hoy. Hoy sí rompí récord y no nos tardamos, ¿qué? 10 minutos menos. Pero eso es porque ustedes no me hablaron, ustedes. Porque cuando ustedes me preguntan, entonces ya se va ampliando un poco el tiempo. ¿Estamos claros entonces? Sí, Leslie. Yo tengo una consulta, ingeniero, perdón. Cuéntame. No, dígame. Con lo que es el punto 8, bueno, Ujú. el cronograma de trabajo considero que es todo lo que vamos a hacer para lograr hacer la investigación por completo, ¿verdad? Así es, exactamente. Ese es, Y digamos que todos los ajá, puntos y todo lo que van a hacer ustedes de aquí el otro año. al otro año, exacto. Y con lo que es el presupuesto, es el presupuesto que nos va a llevar a hacer la investigación Así o el es. presupuesto que nos va a llevar en sí, por ejemplo, a pensar en alguna implementación. Lo que pasa es que, digamos, yo pensaría, y eso es lo que hemos hablado, ¿verdad? Que yo creo que hay que implementarlo, creo, ¿verdad? O sea, Entonces, digamos, ¿eso se incluiría ahí o ya sería como un presupuesto para pues otro? no, yo creo que Eh, deberían de incluirlo, porque digamos que debería de ser lo que se tiene que invertir para que lo sepan ustedes y para que lo sepa también, si hay alguna inversión por parte del lugar donde ustedes lo van a implementar, que lo sepan desde ya. Muy bien. Entonces se podría colocar lo que es un presupuesto de gastos, bueno, a lo que vamos a hacer durante la investigación y un presupuesto de lo que es lo que sería una implementación. Así es, exactamente. Y con el primer punto que son procedimientos, ingeniero, ¿a qué se refiere ese punto? Es lo que vimos hoy. Ah, vale. Ujú. Muy bien. O sea, es lo que vimos hoy. O sea, qué método de recolección, qué diseño va a utilizar, si va a ser diseño experimental, no experimental. Lo de Sí. ambas presentaciones, Ajá, ¿verdad? exactamente. Muy bien. Así es. Eso va Gracias, el ingeniero. 8.1. Te agradezco. A la orden, ya saben, siempre ahí estamos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Si no hay más comentarios, entonces voy a dejarlos con el video de salida. Entonces, porque siempre me gusta tener el video de salida, ¿no? Entonces, share screen, optimize. Este es aquí, share siempre. Y vamos a material de aprendizaje. Sesión 7. Aquí está. 8 claves para vivir. Ok, ahí va. En un mundo como el que vivimos, si uno no tiene claro 4 ideas, se mueve como una bandereta. 4 T's que son de cómo uno madura personalmente. Y hay 4 A's de cómo uno transmite cómo es en el mundo que vive. Las 4 T's son más personales. Las 4 A's son más cómo te transmites al mundo. La primera T es simplemente tiempo a reflexionar. Es decir, cada uno de nosotros, al menos yo, 15 minutos al día pienso en lo que es prioritario, en lo que es nuestro. Esto fue absolutamente fundamental. El segundo es cuál es tu talento. Porque si en la vida uno quiere seguir simplemente con una conducta que no sea neurótica, no hay nada más importante que hacer lo que uno está haciendo, el talento que uno tiene. Es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida. Si hay las posibilidades de que uno se conozca bien y pueda seguir la línea de lo que uno tiene, este talento, yo creo que es absolutamente crítico y fundamental invertir en él. Lo tercero es transmitir positividad. Y el 4, tutoría. Yo quería ser jugador de tenis. Pero el tenis que yo jugaba, que era el tenis Barcelona, había un médico muy conocido, que era el doctor Farreras Valentí,
y me dijo, quiero hablar contigo. Tú serás un gran médico. Yo dije, bueno, pues si te lo dice este hombre, más vale que pares atención. Pues así decidí ser médico. Si alguien de aquella calidad intelectual te dice con seguridad que esto es lo que has de hacer, pues te lanzas al océano. Luego hay 4 A's, que es cómo uno se presenta en el mundo, cómo uno intenta ayudar al mundo de alrededor, que esto es fundamental, el sentirse útil. Esto es absolutamente crítico para lo que llamamos simplemente el self-esteem, la autoestima. Bueno, la primera es tener una actitud positiva. Yo encuentro barreras, pero las voy a solucionar. El segundo es aceptar quién eres, no tu vecino. Si tu vecino tiene un Maserati, digo yo, y tú no tienes coche, porque pues oye, yo no tengo coche, el otro tiene un Maserati, ¿and so what? El tercero es la autenticidad. La autenticidad quiere decir, eres el mismo por la mañana, por la tarde y por la noche. No eres una persona cambiante, depende de con quién hablas. Un presidente de un país tiene un infarto y el pobre que yo veo en Harlem tiene un infarto, y yo le puedo decir que son la misma persona. La reacción, el problema, el estado emocional, el que no eres ya y has perdido tu misión de quién eres, etc. Es decir, que esto es absolutamente fundamental, autenticidad. Y el último más importante es el altruismo. Es decir, que en la vida yo me he dado cuenta, la gente más feliz y más son los que dan, no los que reciben. Y yo creo que este es el tema para mí más interesante, y es si uno puede salir de sí mismo y ser útil en la sociedad donde vive. Muy cortito. Solo, digamos, es que, digamos que habla muy rápido, o sea, digamos, es muy rápido el video. Tal vez las ideas no, ¿cómo se llama esto? No están bien planteadas, pero ahí les dejo el link para que lo puedan ver las veces que sea. ¿Sí, Leslie? ¿Usted tenía la mano levantada, Leslie, o era de la vez pasada? Yo creo que es de la vez pasada, ingeniero. Ah, va, listo. Bueno, entonces, pues cabal, nos alcanzó el tiempo. Reflexionemos cabalmente sobre esas 4 T's y esas 4 A's, ¿verdad? Y miremos a ver si podemos aplicarlas, ¿verdad? Sí, o sea, todos tenemos talentos, todos tenemos, digamos, lo del altruismo es una cosa que es, créanme que a mí me ha servido mucho, ¿verdad? Y pues digamos los otros pues también son importantes, cada uno de ellos. Entonces, sin más ni más, mis amigos, entonces nos despedimos por el día de hoy, y siempre nos estamos platicando, siempre cualquier duda o cualquier comentario, pues siempre al correo o a través del Hangouts o chat que se llama ahora en Gmail, que está ahí, ¿verdad? Habilitado por cualquier cosa, ¿verdad? Y que pasen muy feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas ingeniero. Buenas noches. Noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dígame, Jeff. Tal, Inge, es que mi jefe me reclamó que cuando oyen las grabaciones se ve mucho feedback porque usa una bocina inalámbrica. Entonces se mete el puerto. Miren, una consulta. Yo estábamos revisando con el grupo el tema de las cuestiones de APA, las referencias, pero imagínense que estamos teniendo una página web. Encontramos una página alterna que decía que al final de la URL, supongamos OWASP dice tal cosa.